nadie creía en él. Era pobre, analfabeto, y lo único que parecía hacer con verdadera soltura era rezar. Hoy, más de 4 siglos después, es el patrono universal de la Eucaristía. ¿Cómo fue posible que un pastor sin letras, sin títulos ni renombre, se convirtiera en uno de los santos eucarísticos más venerados de la historia y, paradójicamente, también en uno de los menos comprendidos? Esta no es una historia de poder ni de conquistas. Es la historia de un alma sencilla que eligió amar en silencio, y cuya voz, sin proponérselo, aún resuena como un eco suave entre las páginas del tiempo. A Pascual lo llamaban tonto. Un niño de campo que conversaba con los árboles y miraba el cielo como quien espera respuesta. Pero en su interior ardía un fuego que ni la ignorancia ni el desprecio lograron apagar. Mientras otros soñaban con dinero o con fama, él soñaba con arrodillarse frente al sagrario. Lo que nadie imaginaba, era que aquel humilde anhelo le otorgaría una fama que no muere y que perdurará por la eternidad. ¿Alguna vez has sentido que no eres suficiente? ¿Que nadie ve lo que das, lo que haces, lo que cargas? Pascual también lo sintió. Era como tú y como yo, con dudas, con miedos, con sueños que parecían imposibles. Pero él eligió no rendirse. Lo que hizo diferente a Pascual fue su decisión diaria de vivir con propósito, aun cuando nadie lo notaba. Su historia nos enseña que es posible encontrar paz en medio del ruido, y sostener la fe incluso cuando todo parece perdido. Hoy te contaremos su vida desde adentro, sus pensamientos, su dolor, sus momentos de fe radical. Y cuando este video termine, es probable que mires la humildad con nuevos ojos. Porque no es solo la historia de un santo. Es la historia de cómo se construye la fe, paso a paso, caída tras caída, oración tras oración. Y quién sabe, quizá en ti también habite un Pascual oculto, esperando despertar. Quédate hasta el final. Y si te toca el corazón, compártelo. Porque las historias que transforman el alma merecen ser contadas. Cada clic tuyo hace posible que estas historias sigan llegando. Ahora sí, regresemos, por un momento, a los campos de Torrehermosa, en España. Corre el año 1540. Y allí, en el silencio de lo pequeño, todo comenzó. El niño del monte. En un rincón olvidado de España, donde las colinas se funden con el cielo y los caminos son de tierra reseca y piedras sueltas, nació un niño que, a los ojos del mundo, no prometía nada. Pascual vino al mundo un 16 de mayo, entre el mugido de las vacas, el canto de los grillos y el murmullo incansable del viento. Era hijo de campesinos, tan pobres como piadosos, cuya única herencia era la fe y una choza de adobe al borde del monte. Desde pequeño, Pascual fue diferente. No por sus palabras, porque apenas hablaba, sino por su silencio. Observaba más de lo que decía. Se quedaba largo rato mirando cómo el sol se filtraba entre las ramas o cómo el agua se deslizaba entre las piedras. Mientras otros niños jugaban a espantar gallinas, él se arrodillaba frente a una cruz de madera que su padre había clavado en el huerto, como si entendiera algo que los demás no podían ver. Este niño no es normal. Anda por ahí murmurando cosas, como si hablara solo. Pero Pascual no hablaba solo. Hablaba con Dios. Su madre, humilde pero sabia, lo defendía con firmeza. No está loco. Tiene el alma despierta. La pobreza en su hogar era cruda. Los zapatos se heredaban, las camisas se remendaban hasta parecer parches con cuello, y el pan duro se ablandaba, más de una vez, con lágrimas. Pero nunca faltaban 2 cosas en aquella casa, el rosario al anochecer y la confianza inquebrantable en la providencia. Pascual creció entre cabras y cielos abiertos. No tuvo escuela, ni libros, ni juguetes. Su único maestro fue el silencio de los campos. Su única biblioteca, el firmamento. Aprendió a leer las estaciones en las hojas de los olivos y a escribir oraciones con sus pasos en la tierra. No sabía latín,
pero entendía el lenguaje de las aves. No conocía teología, pero su alma sabía adorar. A los 7 años, comenzó a trabajar como pastor. Salía antes del alba, con su cayado de madera en una mano y un pedazo de pan envuelto en un trapo en la otra. Caminaba kilómetros en soledad, guiando un rebaño que, en más de una ocasión, resultaba ser más dócil que muchos del propio pueblo. Les hablaba a las ovejas como si fueran hermanas, les ponía nombres, les susurraba salmos en voz baja. Pero no solo cuidaba animales. También cuidaba su alma. Cada piedra que encontraba la convertía en altar. Cada árbol era un confesor. Y cada gruta, un sagrario improvisado, donde se arrodillaba con la fe de quien sabe que Dios habita incluso en lo invisible. En medio del campo, solo, Pascual encontraba compañía. A solas con la creación, su corazón se inflamaba de amor por el Creador. Esa fue su forma de vivir, invisible para muchos, pero floreciendo de cara a Dios. Y aunque su vida apenas comenzaba, ya había tomado una decisión: no viviría para ser visto, sino para ver a Dios en todo. Aunque eso significara que lo llamaran raro, inútil o loco. Lo que nadie imaginaba era que ese pastorcito sin letras terminaría un día rodeado de custodias de oro y cálices sagrados. Que aquel niño que dormía en el campo bajo una manta agujereada sería, siglos después, declarado patrono universal de los congresos eucarísticos. Pero para eso, aún faltaba. Ahora era solo Pascual. El niño del monte. El que rezaba con las piedras. El que, en su corazón, ya empezaba a arder con un fuego que el mundo no entendía. El desprecio y la promesa. La adolescencia de Pascual transcurrió entre soles abrasadores y noches heladas. No conocía el descanso de los domingos ni las celebraciones del pueblo. Mientras otros jóvenes bailaban en la plaza o reían en las tabernas, él prefería subir al monte con sus ovejas y con su alma. Allí, lejos del ruido y del juicio humano, encontraba algo que pocos parecían buscar: paz. Y esa paz no era ausencia de dolor. Era presencia de Dios. Pero la incomprensión no tardó en golpear. A los 14 años, un nuevo capataz tomó control de la finca donde Pascual trabajaba. Era un hombre rudo, de mirada fría, que medía el valor de los demás por la fuerza de sus brazos. Jamás entendió la dulzura de Pascual, ni su costumbre de detenerse a rezar mientras las cabras pastaban. Lo llamaban el beato, el simple, el tonto del campo. Se burlaban de su forma de hablar pausada, de su andar tranquilo, de sus ojos que parecían mirar más allá del horizonte. Pero Pascual no reaccionaba con rencor. Solo con más silencio. Un silencio lleno de certezas. Porque aunque los hombres lo rechazaran, él sentía que alguien más lo aceptaba. Cada insulto era, para él, una oportunidad para ofrecer amor. Cada burla, un motivo más para rezar. Y en ese corazón herido comenzaba a gestarse algo, una promesa. Una intuición divina. Un llamado que aún no comprendía del todo, pero que ya lo movía desde dentro. Durante las noches, mientras dormía sobre un manto de heno y el cielo estrellado lo cubría como una catedral inmensa, Pascual soñaba con custodias resplandecientes, con altares iluminados y cantos que venían de otra dimensión. Soñaba con un pan que brillaba y con una presencia viva que lo envolvía. Al despertar, llevaba esos sueños en el pecho como quien guarda un tesoro secreto. Una madrugada, mientras guiaba su rebaño hacia un valle lejano, encontró a un anciano descalzo al borde del camino. Tenía la ropa hecha jirones y los labios resecos. Pascual se acercó sin dudarlo. ¿Tiene hambre, señor? No más que sed de consuelo, hijo, respondió el viejo, con voz apagada. Pascual le ofreció su pan y su odre de agua. Pero antes de marcharse, el anciano lo miró con una intensidad que lo detuvo. Un día, hijo, tus manos temblorosas levantarán el pan del cielo,
y muchos verán en ti lo que aún tú no alcanzas a ver. Y sin decir más, el anciano desapareció entre los matorrales. Pascual se quedó quieto, como si el viento le hubiera susurrado un secreto eterno. No sabía quién era ese hombre, pero en sus palabras sintió algo que lo atravesó, la confirmación de que su vida no sería como las otras. Desde ese día, Pascual comenzó a buscar, sin saber bien qué. Cada vez que pasaba frente a una iglesia cerrada, se detenía largo rato en la puerta. Pegaba la oreja a la madera, como si pudiera oír lo que ocurría dentro. Quería entender. Quería conocer ese pan del cielo que en sus sueños brillaba con más fuerza que el sol. El problema era claro, no sabía leer. No sabía latín. No tenía maestros. Pero tenía algo más grande que todo eso, hambre de Dios. Y esa hambre lo llevaría muy lejos. El pan del cielo. A los 17 años, Pascual ya no era un niño. Su cuerpo, curtido por el sol y el esfuerzo, hablaba de jornadas enteras entre piedras y espinos. Pero su alma seguía siendo la de un adorador. No sabía de filosofía ni de política. Nunca había pisado una escuela ni abierto un libro. Sin embargo, dentro de él ardía una pregunta que lo desvelaba noche tras noche. ¿Quién eres, Jesús, cuando te quedas en ese pedacito de pan? No tenía respuestas. Solo intuiciones. Cada vez que escuchaba el repique de campanas a lo lejos, dejaba por un momento su rebaño y se arrodillaba, mirando hacia el sonido. Si sabía que era hora de misa en algún pueblo cercano, cerraba los ojos e imaginaba el momento exacto en que el sacerdote elevaba la hostia. Señor, si no puedo verte, enséñame al menos a sentirte. Murmuraba con el rostro en la tierra. Una tarde, mientras guiaba a sus ovejas por una senda polvorienta en las afueras de Monforte del Cid, escuchó una conversación entre campesinos que caminaban delante de él. Hablaban de la Eucaristía, de los misterios del sacramento, de algo llamado transubstanciación. Palabras largas, difíciles, que para Pascual eran como puertas cerradas. Sintió un ardor en el pecho. Una mezcla de ignorancia y deseo. Quería entender. Pero no tenía cómo. Esa noche se acercó al párroco del pueblo, un hombre sabio, pero rígido, poco paciente con los ignorantes. Padre, ¿usted podría explicarme qué es ese misterio del altar? El sacerdote lo miró con escepticismo. Tú, un pastor que apenas sabe hablar, ¿quieres entender lo que ni los doctores comprenden del todo? Pascual bajó la cabeza. El tono del cura era áspero, pero no lo desanimó. Solo quiero amar mejor, Señor. Y para eso, necesito saber qué amo. Hubo un silencio incómodo. El sacerdote suspiró, y aunque no lo invitó a entrar, le dio una respuesta seca. La Eucaristía es Cristo. Es el mismo que murió y resucitó, y se queda en forma de pan para alimentar nuestras almas. Pascual cerró los ojos y apretó el corazón contra esas palabras. No comprendía la teología. Pero sí comprendía el amor. Y con eso, le bastaba. Desde ese día, comenzó a hacer algo extraño para los demás, pero profundamente lógico para él. Cada vez que pasaba cerca de una iglesia, y sabía que adentro estaba el Santísimo, se postraba con el rostro en la tierra, aún desde afuera. Aunque lloviera. Aunque pasaran animales. Aunque la gente lo mirara como loco. Un día, un comerciante lo vio tirado en el barro, frente a la puerta de la iglesia cerrada. ¿Qué haces ahí, muchacho? ¿Perdiste algo? Sí, perdí el consuelo, pero vine a buscarlo donde sé que habita. El hombre no supo qué decir. Solo se quedó mirándolo en silencio, mientras una extraña paz lo envolvía. Porque eso tenía Pascual, una paz que desarmaba. No era la paz de los que han alcanzado todo. Era la paz de los que han renunciado a todo, menos a la fe. Y así, sin saber leer, sin saber escribir, Pascual fue formándose en la escuela del espíritu.
Cada oración era una clase. Cada silencio, una revelación. Y cada acto de amor, un paso más hacia ese altar invisible que se levantaba dentro de su alma. La puerta del convento. Los días pasaban como las estaciones, sin prisa, pero sin pausa. Pascual ya tenía más de 20 años, pero seguía viviendo como un muchacho, sin bienes, sin honores, sin rumbo aparente, salvo uno. Cada día, su hambre de Dios crecía más. Cada noche, su anhelo por la Eucaristía se volvía casi físico. Como quien ama a alguien lejano y solo vive para reencontrarse. No era la primera vez que su corazón le pedía dejarlo todo por Dios. A los 18 años, impulsado por ese mismo fuego interior, se presentó en un convento, pero su deseo fue rechazado. Tal vez lo vieron demasiado joven. Tal vez aún no era el momento. Una madrugada, después de una noche especialmente fría, Pascual se sentó sobre una piedra frente a una pequeña ermita abandonada. El viento silbaba entre los árboles y el cielo aún no despertaba del todo. Cerró los ojos y rezó. No con palabras, sino con todo su ser. Señor, si mi vida te sirve así, en lo oculto, déjame seguir siendo tu pastor. Pero si me quieres más cerca del altar, dime dónde debo ir. Y por primera vez en su vida, sintió una respuesta clara. No una voz, sino un impulso. Un llamado sin sonido, pero más fuerte que cualquier trueno: camina. Y llama. No supo cómo interpretarlo, pero obedeció. Al día siguiente, dejó su cayado en la choza de sus padres, tomó un morral con pan seco y agua, y se puso en camino. No tenía mapa. No tenía destino. Solo sabía que debía buscar algo o alguien. Caminó días enteros. Cruzó pueblos donde nadie lo conocía, donde dormía bajo los porches de las iglesias y comía lo que la caridad dejaba en los umbrales. Nunca pidió limosna. Solo pedía a Dios. Y Dios, de alguna manera misteriosa, siempre respondía. Finalmente, una tarde de primavera, llegó a un convento franciscano en Orito, Alicante. Estaba agotado, sucio, con los pies ampollados y el alma en llamas. Se acercó a la puerta principal y golpeó con suavidad. ¿Quién llama? Preguntó un hermano desde dentro. Un pecador, que busca a Dios. El fraile lo observó por la rendija. Vio a un joven humilde, de mirada intensa, con los ojos cansados pero brillantes. ¿Qué deseas? No lo sé del todo. Solo sé que el amor que siento por Jesús en la Eucaristía no cabe ya en el monte. Necesito servirle con mi vida entera. El hermano dudó. No era común que alguien pidiera entrar así, sin cartas, sin recomendación, sin preparación. Pero había algo en la voz de Pascual que desarmaba cualquier objeción. ¿Sabes leer? Preguntó el fraile, como si eso pudiera invalidarlo. No, ¿Sabes predicar? solo con el ejemplo. ¿Sabes obedecer? Como el pan cuando se parte, como el vino cuando se vierte. Sin hablar pero entregado. Entonces pasa, porque aquí no buscamos sabios, sino almas que ardan. Así, sin ceremonia, sin aplausos, sin música, Pascual entró al convento. No como quien alcanza una meta, sino como quien regresa a casa. Y aunque solo sería admitido como hermano lego, es decir, sin votos sacerdotales y dedicado a las tareas más simples, Pascual sintió que acababa de recibir un don mayor que cualquier título. Desde ese día, su nueva vida comenzó, barriendo pasillos, lavando platos, cocinando, cuidando el huerto. Siempre en silencio. Siempre con una sonrisa. Siempre con un corazón que, aunque sirviera en lo oculto, nunca dejaba de mirar al altar. El hermano de los platos y los milagros. La vida dentro del convento no era fácil. Los días comenzaban antes del alba y terminaban mucho después de que el sol se escondía. El silencio era norma, la obediencia ley, y la humildad una obligación.
Pero para Pascual, aquello no era castigo. Era regalo. Mientras otros hermanos soñaban con predicar en plazas o escribir tratados, él encontraba plenitud cocinando, lavando los platos de los frailes, barriendo los claustros o limpiando los zapatos embarrados de los visitantes. Lo hacía como si se tratara del altar mismo. Porque para Pascual, todo podía ser un acto de adoración si se hacía por amor. Una mañana, mientras fregaba las vasijas en la cocina, un joven fraile lo observaba desde la puerta con cierta burla. Hermano Pascual, Dijo con tono sarcástico. ¿no le aburre tanto silencio, tanto trabajo invisible? Pascual sonrió sin dejar de lavar. No busco ser visto, hermano. Solo que él me vea. Y sé que también mira cuando lavo estos platos. El joven no respondió. Pero algo en sus palabras le quedó grabado. Porque ese era el poder de Pascual, su ejemplo. No necesitaba discursos. Su paz era un sermón. Su alegría, una enseñanza. Y su entrega silenciosa una catequesis viviente. Poco a poco, los demás comenzaron a notar algo inusual. Cuando Pascual estaba cerca, el ambiente cambiaba. Los enfermos se calmaban. Los cansados se animaban. Y los que dudaban empezaban a creer. No por magia, sino por presencia. Una noche, uno de los frailes cayó gravemente enfermo. La fiebre lo consumía y los médicos no encontraban remedio. Pascual, al enterarse, fue a la capilla. Se arrodilló frente al sagrario y rezó por horas, sin moverse, con el rostro pegado al suelo frío. A la mañana siguiente, el fraile despertó sin fiebre. Confundido, preguntó qué había ocurrido, y alguien le explicó que había sido el hermano Pascual, quien no llevó medicina, pero sí llevó fe. Desde entonces, comenzaron a atribuirle pequeños milagros. Gente del pueblo acudía al convento no solo por limosna, sino buscando una palabra suya, una oración, una mirada. Algunos llegaban incrédulos. Otros desesperados. Pero todos se iban tocados. Entre los muros del convento, ya nadie dudaba, aquel hermano sencillo tenía algo especial. O mejor dicho, tenía a alguien especial muy dentro de él. Y todo, absolutamente todo, nacía de lo mismo, su amor por la Eucaristía. Porque cada día, al terminar sus tareas, corría al fondo de la capilla y se postraba frente al sagrario. Y allí, en el silencio más absoluto, Pascual ardía. No con fuego visible, sino con el fuego que purifica desde dentro. A veces se quedaba tanto tiempo de rodillas que sus piernas temblaban. A veces lloraba sin saber por qué. Y otras simplemente sonreía. Como si viera lo que los demás no veían. Lo que nadie sabía era que en esas horas secretas, su alma era alimentada. Y que desde allí, desde ese pan, venía la fuerza con la que servía, la ternura con la que sanaba y la fe con la que amaba. El corazón de fuego. El convento de los franciscanos era como un pequeño mundo, apartado del bullicio, lleno de reglas, de oraciones marcadas por campanas y de silencios largos que enseñaban más que muchas palabras. Para algunos, ese encierro era una prueba. Para Pascual era cielo anticipado. Cada día seguía la misma rutina. Despertar antes que todos, limpiar el refectorio, cuidar el huerto, atender a los pobres que venían a la puerta. Pero había un momento que marcaba su jornada como una llama en la oscuridad, la misa. Pascual vivía la liturgia con una intensidad que contagiaba. Lo colocaban en la parte más escondida de la capilla, casi detrás de una columna. Sin embargo, su rostro lo decía todo. Cuando el sacerdote elevaba la hostia, Pascual lloraba. No de tristeza, sino de asombro, como si en ese instante se rompiera una barrera invisible y viera al mismísimo cielo bajando a la tierra. Durante una procesión del Corpus Christi, mientras la custodia recorría el claustro en manos del sacerdote, Pascual se arrodilló en el suelo, como todos.
Pero algo diferente sucedió. Su cuerpo comenzó a temblar. Su rostro se iluminó. Y cuando el Santísimo pasó frente a él, cayó postrado con un suspiro profundo, como si una fuerza invisible lo hubiera tocado. Muchos pensaron que se desmayaba. Pero no era eso. Pascual estaba consciente. Lo supieron porque, mientras yacía en el suelo, sus labios se movían y sus ojos derramaban lágrimas. Después, cuando lo ayudaron a incorporarse, solo dijo: Pasó tan cerca que me quemó el alma. No era la primera vez que algo así ocurría. A veces, en la adoración, entraba en éxtasis. Su cuerpo quedaba quieto, como piedra, pero su espíritu volaba. Lo veían con los ojos fijos en el sagrario, sin parpadear, con el rostro iluminado. Era como si estuviera viendo algo o a alguien que los demás no podían. Pero Pascual no hablaba de eso. Nunca presumía. Nunca pedía atención. Al contrario. Cuando alguien lo elogiaba, él desviaba la mirada, y con voz baja, decía que si había fuego en él, no venía de él. Un día, mientras preparaba la capilla para una misa especial, colocó una flor silvestre en el altar. Un fraile lo observó y dijo: ¿Por qué una flor tan simple? Porque Dios también habita en lo simple, y esta flor, aunque pequeña, está abierta por completo. Esa era su teología, sencilla, pero profunda. Una teología que no se enseñaba en libros, sino en la vida. Pero no todos comprendían. Algunos frailes comenzaron a desconfiar de su devoción. Lo consideraban exagerado, demasiado sensible, incluso sospechoso de querer destacar. La envidia, siempre disfrazada de celo, empezó a murmurar en los pasillos. Pero Pascual no se defendía. Solo rezaba más y amaba más. Porque sabía que todo amor verdadero será probado, y el suyo no sería la excepción. Lo que nadie imaginaba era que esa prueba estaba más cerca de lo que parecía. La prueba de fuego. No todo fue claustro, oración y silencio. Pascual también conoció los caminos polvorientos, los peligros del mundo, y la dureza de la incomprensión más allá del convento. Un día, sus superiores lo llamaron con urgencia. Había que llevar un mensaje importante a los franciscanos en Francia. No era tarea menor, el viaje cruzaba zonas peligrosas, infestadas de tensiones religiosas, de predicadores protestantes que odiaban todo lo católico, especialmente la Eucaristía. Pascual, sin preguntar, obedeció. Se calzó sus sandalias gastadas, tomó una túnica vieja y un crucifijo de madera y partió. Iba descalzo, pobre, sin defensas humanas. Pero con la custodia ardiéndole en el pecho. Era como un tabernáculo andante, escondido bajo harapos. En uno de los caminos, un hombre lo detuvo. Mirada fría. Voz desafiante. ¿Dónde está Dios? Dios está en el cielo. El hombre se marchó sin más. Pero Pascual se quedó helado. Sintió un peso en el pecho. Como si algo le faltara. Y en su interior, se reprochó. Oh Señor, me diste una oportunidad y no fui digno. Pude haberte confesado en tu mayor secreto, la hostia santa, y me callé por temor. Pude morir por ti y no lo hice. Lloró en silencio. No por cobardía, sino por amor no correspondido. Le dolía no haber sido mártir. Le dolía no haber dicho la verdad entera. Pero Dios, en su misericordia, le daría otra oportunidad. Al llegar a territorio francés, fue rodeado por un grupo de protestantes armados. Lo reconocieron como fraile católico y comenzaron a burlarse de él. Pascual los miró. No con miedo, sino con compasión. Y entonces habló. Habló con palabras sencillas, sin adornos, pero llenas de fuego. De esa sabiduría que no se aprende en libros, sino en rodillas. Habló del amor de un Dios que se queda para ser comido.
De un Cristo que baja del cielo cada día por amor. De una presencia real, viva, que no depende de los ojos, sino de fe. Sus palabras eran como espadas envueltas en dulzura. No gritaba. No discutía. Solo amaba, hablando. Los otros no supieron qué responder. Ninguno encontró argumentos para rebatirlo. Solo les quedó la ira y las piedras. Le lanzaron golpes. Le sangraron la frente. Le partieron el labio. Pero Pascual no se defendió. Y en medio de los insultos, de los golpes, de la sangre, sonrió. Porque sabía que cada piedra que caía sobre su cuerpo era una caricia al corazón de Dios. Tiempo después, cuando el sabio arzobispo San Luis de Rivera leyó algunas oraciones que Pascual había escrito al Santísimo Sacramento, exclamó admirado: Estas almas sencillas sí que se ganan los mejores puestos en el cielo. Nuestra sabiduría humana vale poco si se compara con la sabiduría divina que Dios concede a los humildes. Y así fue. Pascual, el iletrado, el pastor, el lavaplatos se convirtió en uno de los más grandes teólogos del corazón. Uno que no escribía tratados, pero escribía amor en el aire cada vez que hablaba de su Jesús escondido. Página 8. El último silencio. Los años pasaron como hojas arrastradas por el viento. Pascual, aunque seguía siendo el mismo humilde hermano Lego, comenzó a encorvarse. El cuerpo, que antes soportaba largas jornadas entre escobas y calderos, empezó a quejarse. La espalda se curvó, las manos temblaban un poco más cada mañana y sus pasos, antes firmes, se volvieron lentos, pero constantes. Nunca pidió descanso. Nunca pidió alivio. Hermano, ¿por qué no se detiene un poco? Le preguntó un novicio una tarde, al verlo cargando un saco de harina. Pascual sonrió, con la serenidad de quien ya ve el ocaso venir. Porque aún no ha terminado mi misa, y hasta que no se eleve la última hostia, quiero estar de pie. Había envejecido por fuera. Pero por dentro, seguía ardiendo más que nunca. Cada vez que se acercaba a la Eucaristía, sus ojos se llenaban de lágrimas como si fuera la primera vez. Su devoción no menguaba, se profundizaba. Rezaba con los ojos cerrados, las manos juntas, y una leve sonrisa que delataba su amor. Quienes lo observaban no podían evitar conmoverse. A veces, en plena noche, los hermanos lo encontraban en la capilla, de rodillas, solo, con la mirada fija en el sagrario. Se había vuelto parte del alma del convento. Algunos acudían a él por consejo. Otros, solo para sentir su paz. Pero Pascual seguía siendo el mismo, callado, simple, con un corazón que escuchaba más de lo que hablaba. Sin embargo, su cuerpo, ya débil, comenzó a dar señales más claras. Una gripe mal cuidada se convirtió en fiebre persistente. El médico del convento recomendó reposo total. Pascual obedeció, aunque a regañadientes. Los frailes lo cuidaban con ternura. Pero sabían que algo en él se estaba apagando. O quizás se estaba encendiendo en otra dimensión. Una tarde, pidió que lo llevaran a la capilla. Aunque no podía caminar, insistió en estar allí una vez más. 2 hermanos lo cargaron y lo depositaron en el suelo, frente al sagrario. Allí, Pascual lloró. No por miedo. No por tristeza. Sino por gratitud. Gracias, Señor, porque me dejaste vivir cerca de ti. Porque no tuve libros, pero tuve tu presencia. Porque no fui sabio, pero supe amarte. Luego pidió el viático, la última comunión de los moribundos. Cuando el sacerdote llegó con la hostia, Pascual intentó incorporarse. Nadie pudo detenerlo. Con un esfuerzo sobrehumano, se puso de rodillas. Y cuando recibió el cuerpo de Cristo, sus ojos se cerraron suavemente, como quien se duerme en paz. Un silencio sagrado invadió la capilla. Nadie osó moverse. Nadie habló.
Pascual, aún de rodillas, inclinó la cabeza y partió. Murió adorando, murió como vivió, en silencio, en amor, en presencia. Tenía solo 52 años. La noticia se esparció como un fuego entre los pueblos cercanos. No era obispo. No era teólogo. No era mártir. Pero la gente lo sentía suyo. Era el santo de los que sirven sin ser vistos. El santo de los que aman sin ser entendidos. El santo del pan escondido y del Dios oculto. Su tumba, simple como su vida, comenzó a ser visitada por peregrinos. Muchos decían sentir paz. Algunos afirmaban haber sido curados. Otros, consolados. Todos coincidían en algo: estar cerca de Pascual era estar más cerca de Dios. La iglesia investigó. Los milagros eran incontables. Y su vida impecable. El 16 de mayo de 1690 fue canonizado por el Papa Alejandro VIII. El mismo día de su cumpleaños. Como si el cielo celebrara su nacimiento por segunda vez. Años más tarde Pascual fue declarado patrono universal de las obras eucarísticas, de los congresos del Santísimo Sacramento. El pastorcito ignorante. El barrendero del convento. El lavaplatos de la capilla, ahora protector de todo lo que exalta la Eucaristía. Porque a veces, los más pequeños son los que más alto llegan. El pastor que sigue hablando. Años después de su muerte, el cuerpo de Pascual fue exhumado. Lo que encontraron dejó a todos sin palabras: estaba incorrupto. La piel, el rostro, las manos parecían dormidos, no muertos. Como si el tiempo mismo se hubiese detenido ante la pureza de aquel alma. Los fieles comenzaron a acudir en masa. Unos por curiosidad. Otros, por fe. Pero casi todos se iban con lágrimas en los ojos. Porque Pascual seguía hablando. No con palabras, sino con su presencia. Con ese silencio que ya lo había acompañado en vida y que ahora, en la muerte, se volvía aún más elocuente. Su figura empezó a multiplicarse, en cuadros, en estatuas, en vitrales. Pero siempre lo representaban igual, humilde, con un cayado en la mano, una custodia resplandeciente cerca del pecho y una mirada que no apuntaba al cielo, sino al corazón del que contemplaba. En muchas ciudades de España comenzaron a surgir capillas en su honor. La santidad de Pascual no brilló en cátedras, ni púlpitos. Brilló en la escoba, en la cocina, en la oración nocturna. Por eso nos toca tanto. Porque fue como nosotros, pero con un fuego que no se apagó. No es un santo de grandes discursos. Es un santo de grandes silencios. De esos que no se olvidan. De los que acompañan sin ruido. De los que inspiran sin pretenderlo. Y mientras el mundo gira cada vez más rápido, y muchos buscan reconocimiento inmediato, Pascual nos recuerda que hay un camino más alto, el del anonimato fecundo. El del amor escondido. El de vivir para Dios, aunque nadie lo note. Hoy, siglos después, su cuerpo ya no se conserva, ya que fue profanado y quemado por milicianos durante la Segunda República Española. Solo unas pequeñas reliquias pudieron ser salvadas y reposan hoy en su santuario, dentro de una imagen yacente. Pero más intacto aún permanece su mensaje. Que la verdadera grandeza está en lo pequeño. Que el milagro más grande es amar cada día, sin testigos. Y que la presencia real de Cristo en la Eucaristía lo cambia. En un mundo donde la Eucaristía se ha vuelto, para muchos, solo un símbolo, Pascual grita con su vida que no, que ahí está Cristo, vivo. Que ese pedacito de pan contiene al mismo Dios. Y que si entendiéramos lo que ocurre en cada misa, caeríamos de rodillas, como Él lo hacía. Así actúa Pascual. Sin ruido. Sin espectáculo. Como siempre. Por eso, cada año, el 17 de mayo, su fiesta no es solo una conmemoración. Es una llamada a volver al altar, a redescubrir el milagro,
a enamorarse de la presencia viva de Cristo en el sacramento. Pascual no está para ser admirado, sino para ser imitado. Su vida no fue una excepción, fue una invitación a amar sin medida, a servir sin testigos, a arder sin esperar aplausos. Pascual nos recuerda que la única mirada que importa es la de Dios. Porque lo verdaderamente eterno no se ve. Se adora. Y Pascual, aún hoy, nos espera. De rodillas. En silencio. Frente al mismo pan que lo hizo santo. Hoy, el mundo parece más ruidoso que nunca. Lleno de opiniones, de debates, de batallas por tener razón. Pero en medio de ese bullicio, aún hay almas que buscan algo más. Un silencio que abrace. Una verdad que no necesite gritar. Y Pascual sigue siendo respuesta. Porque su vida no fue una teoría. Fue un testimonio. No fue una doctrina escrita. Fue una Eucaristía vivida. Cada paso que dio, cada oración, cada lágrima frente al sagrario fue una semilla. Y hoy, esas semillas siguen brotando en corazones que, como el suyo, anhelan un amor que no se compre, ni se mida, ni se negocie. A ti, que escuchas esta historia. A ti, que quizás te sientes pequeño, sin voz, sin saber qué puedes ofrecer. Pascual te dice, basta con amar. Basta con doblar las rodillas y decirle a Dios, aquí estoy, aunque nadie me vea. Aquí estoy, aunque no entienda todo. Pero quiero arder para ti. Y si crees eso, entonces ya tienes todo. Porque como Pascual, puedes convertir tu vida, sea como sea, en una ofrenda. Y al final, no importa cuántos títulos tengas, cuántos seguidores acumules, cuántas metas logres. Lo que contará, será cuántas veces adoraste con el alma, serviste en silencio y viviste para el amor verdadero. La historia de San Pascual Bailón no termina en una urna, ni en una festividad. Termina y comienza cada vez que alguien vuelve a mirar el sagrario con asombro. Cada vez que alguien elige el amor escondido en lugar del orgullo visible. Cada vez que, en un mundo que corre, alguien decide arrodillarse. Quizás no seremos canonizados, pero como Pascual, podemos hacer de nuestra vida una custodia viva. Una que lleve al Señor con el alma. Una que hable poco, pero ame mucho. Una que, como Él, arda sin ser vista. Si esta historia tocó tu corazón, no la guardes. Compártela. Suscríbete. Ayúdanos a que más personas descubran que la humildad sigue siendo santa, que la Eucaristía sigue siendo real, y que hay un fuego como el de Pascual que aún puede encender al mundo. Porque cada alma que escuche esta historia, es una llama más que se enciende. Y quizás, en tu corazón, también arde ya el fuego de un santo escondido.